Buen día, estimados hermanos, qué gusto saludarlos a todos. Gracias una vez más por estar siempre conectados a este estudio bíblico. Por algunas actividades personales no he podido hacer un live en esta oportunidad. Sin embargo, como siempre, en nuestro compromiso de entregar la palabra de Dios semana a semana, jueves a jueves, aquí está nuestro estudio pregrabado y aquí se los dejo en esta plataforma de YouTube, en nuestro canal, Alessandro López Camilot. Espero que disfruten este estudio tal como yo lo he disfrutado preparándolo y leyendo la palabra de Dios, meditando en ella. Así que vamos a dejar los siguientes minutos en las manos del Señor a través de una oración. Señor, te damos gracias por darnos esta oportunidad de poder compartir tu mensaje, de compartir esta reflexión de la palabra de Dios, este estudio versículo por versículo. Te damos gracias, Señor, por permitirnos llegar hasta un montón de lugares que de otra forma no hubiéramos podido llegar, de poder entregar este mensaje a otras partes del mundo, Señor, y te damos las gracias por permitirnoslo hacer. Pero esto es imposible sin ti, Señor, y es por eso que queremos pedirte, como siempre lo hacemos, tu respaldo, tu misericordia, tu guianza, para poderlo entregar de la manera en la que tú quieres que sea entregado y no la que nosotros pensamos que es la correcta. Ayúdanos a hacerlo bien, a que leamos todos juntos la palabra, Señor, y que a todos nos cause ese impacto que tú has diseñado. Te pido una bendición especial por todos nuestros televidentes, oyentes, aquellas personas que se conectan a esta plataforma para poder, Señor, seguir paso a paso el desarrollo de este estudio. Te doy gracias, Señor, y te pido que los llenes de tu Santo Espíritu donde quiera que estén, así como a tu servidor, para poderlo hacer responsablemente. Te doy gracias, los siguientes minutos son tuyos y como siempre, Señor, a ti sea la honra, toda la gloria y toda la alabanza. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, una vez más, bienvenidos a todos. Vaya conmigo, por favor, a la escritura. Estamos estudiando el libro de los Hechos y vamos por el capítulo 3. Vamos a analizar el versículo 19. Hechos capítulo 3, versículo 19. Este estudio, este tema que vamos a escudriñar ahora a través de este versículo bíblico es súper importante desde muchos puntos de vista. Dice la Biblia, Hechos 3:19, así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Y hemos titulado este mensaje La bendición detrás del perdón de pecados. La bendición detrás del perdón de pecados. Como dije hace unos segundos, es súper importante que nosotros entendamos la relevancia que hay en el perdón de los pecados de parte de Dios para todos nosotros. Pero que ese perdón de pecados, como siempre, como todo, lo hemos aprendido ustedes y yo y lo he dicho muchas veces en esta plataforma, tiene una condicionante. Nosotros tenemos que actuar para poder recibir de Dios ciertas cosas. Y lo hemos dicho y lo hemos señalado en muchas ocasiones. Pues el perdón de los pecados no es diferente. Tenemos que hacer algo para que nosotros podamos recibir el perdón. Y en el caso de lo que nosotros vemos acá es el arrepentimiento. Para poder recibir el perdón de Dios necesitamos tener un corazón arrepentido. No quiere decir que ustedes y yo seamos perfectos. No vamos a llegar a ser perfectos en lo que nos queda de vida en esta tierra. Vamos a hacer vamos a poner todo nuestro empeño y con todas nuestras fuerzas vamos a tratar de vivir de acuerdo a la voluntad de Dios y ese va a ser el enfoque que vamos a tener a partir del momento en el cual nosotros ponemos nuestros ojos en Dios. Sin embargo, como lo hemos estudiado en otras ocasiones, vamos a ir progresivamente, si quiere verlo desde ese punto de vista, santificándonos, aunque no vamos a llegar a ser el santo o el hombre perfecto o la estatura de la plenitud de Cristo, como dice la Biblia, vamos a caminar en ese sentido. Y en esa sinceridad de corazón y en ese verdadero esfuerzo que nosotros vamos a hacer por hacer las cosas bien, de acuerdo a la voluntad de Dios, Dios es a donde Él ve esa
ese ímpetu que tenemos, y de esa manera Él va a derramar bendiciones inmerecidas sobre nosotros. Entonces, volviendo a nuestro tema, así que arrepentíos y convertíos. La palabra arrepentirse, por supuesto, es un sincero deseo de no volver a repetir los actos que hice en contra de la voluntad de Dios y que haya en mi corazón un verdadero sentimiento de arrepentimiento. Y convertíos significa, la palabra, si nosotros la traducimos, es dejar de ver a un lado y empezar a ver hacia otro lado. Es lo que quiere decir la palabra convertirse. Esta palabra la hemos llenado de mitos en cuanto a las cuestiones religiosas, porque cuando nosotros decimos convertirnos, para alguien es una palabra muy fuerte, puede ser, para algunas personas les da un poco de temor el decir me voy a convertir, porque les queda como fuerte la palabra, como muy grande. Pero no es realmente esto. Convertirse a veces también tiene el significado de cambiarse de iglesia, de cambiarse de religión, de decirle que no a los amigos, de rechazar muchas cosas que antes nos parecían buenas, y eso produce temor en la gente. Pero la palabra conversión no necesariamente quiere decir que me voy a cambiar de iglesia o que me voy a cambiar de religión o que voy a hacer determinadas cosas, esto y lo otro, sino la conversión es cambiar mi visión de una vía hacia otra vía. A eso es lo que se refiere la conversión. Cuando nosotros decimos que nos vamos a convertir a Cristo, aunque parezca fuerte la frase, no le debemos tener temor, sino es decir, a partir de este momento en mi vida voy a dejar de tener unos pensamientos en contra de Dios o dudas hacia Dios o falta de fe, y me voy a convertir, es decir, voy a cambiar mi visión a este otro lugar y voy a empezar a caminar en fe y a darle, si quieren verlo desde ese punto de vista, la libertad a Dios de actuar en mi vida para que yo pueda ver sus milagros. Esa es la palabra conversión. Entonces, como ven, no está hablando la escritura aquí acerca de cambiarse de iglesia o de cambiarse de proceso religioso. Nada de eso tiene que ver con la palabra conversión. Tiene que ver con lo que está dentro de mí hacia Dios. Entonces, arrepentirse y, una vez arrepentido, cambiar mi rumbo y poner mis ojos en Jesucristo es la condicionante para que a continuación, después de esto, para que sean borrados vuestros pecados. Entonces, como ven, el paso de arrepentimiento y fe a Dios es el catalizador para que nuestros pecados sean borrados. Entonces tenemos que dar ese paso. Es algo importante en nuestra vida. Muchos de nosotros en algún punto de nuestra vida hemos dado ese paso de fe, de arrepentirnos, de decir estas cosas que hice o que hago. Muchos todavía estamos en proceso de restauración. Muchas de las cosas que hago no están correctas y yo tengo que arrepentirme de esto y luchar en contra de esto. Y después cambiar mi mirada en lo que para mí era algo efímero, en lo que para mí era algo lejano, en lo que a mí sencillamente no me gustaba, que era poner los ojos en Dios. Y esto me va a conducir a que mis pecados sean borrados. Por supuesto, esto tenemos que tocarlo de una manera muy responsable. Cuando Dios dice que nuestros pecados serán borrados, lo dice completo. Todos nuestros pecados serán borrados. Y no solo lo menciona en este versículo, sino que hay diferentes fuentes bíblicas que nos ayudan a cimentar esta doctrina del perdón de los pecados. Hay otros versículos en donde el Señor dice todos vuestros pecados. Cuando usted se arrepiente y se convierte a Cristo de corazón, el Señor ahí hace un corte de caja. Ahí dice, ok, todos tus pecados son perdonados por feos que estos sean, por malos que estos sean, por malintencionados, por trascendentales que estos pecados han sido en nuestra vida. Dios nos va a perdonar. Debo aclarar algo.
Una cosa es que Dios nos perdone y otra cosa es que nosotros tengamos que pagar las consecuencias humanas de nuestros pecados. Pongo un ejemplo. Puede ser que una persona haya estafado a alguien, puede ser que una persona haya estafado a bastantes personas o a otras o a varias instituciones y Dios a través del arrepentimiento y la conversión le perdona sus pecados de estafa. Sí, pero los juicios humanos siguen abiertos, ese dinero lo sigue debiendo y las personas que se sintieron estafadas van a poner una demanda y probablemente lo lleven a juicio y ese juicio probablemente lo ponga en la cárcel. Esa conclusión de los juicios humanos, esa va a seguir funcionando. Dios no nos va a librar de las consecuencias de nuestras actitudes. Dios nos va a perdonar, es una relación interna entre Dios y nosotros en la cual nos va a declarar sin culpabilidad de esos pecados. Pero en el juicio humano vamos a tener que seguir dando cuentas, por eso es mejor no meterse más en esto. Cuando nosotros aprendemos este principio que hay, nos damos cuenta de que es mejor empezar a vivir una vida, como dijimos hace un momento, de una progresiva santidad, es decir, empezar a arreglar nuestra vida. Porque Dios nos va a perdonar los pecados, pero hay cuentas en este mundo que vamos a tener que pagar. Y Dios ahí no se va a meter. Si nosotros hemos cometido un ilícito y nos tienen que juzgar y somos encontrados culpables, en ese juicio vamos a tener que pagar por ese ilícito de acuerdo a las leyes humanas. Entonces, el primer punto que quisiera compartir con ustedes en esta oportunidad es el despertar de la conciencia del pecado. Es necesario que los seres humanos despierten a tener conciencia que ciertas cosas que hacen no están correctas. Aunque la gente diga que es normal, aunque la gente diga que es común, aunque la gente diga todos lo hacen, no necesariamente yo tengo que caer en esa trampa. Entonces, por ejemplo, nosotros podemos encontrar en el mundo muchas religiones y falsas enseñanzas que se están haciendo cada vez más populares. Sin embargo, esto no justifica el pecado. Aunque estas religiones y enseñanzas estén creciendo en popularidad, ustedes y yo no debemos hacerlo. Tenemos que tener un análisis espiritual de las situaciones. Tenemos que ir bajo la unción del Espíritu a analizar si yo no estoy cayendo sin quererlo en un pecado. Es importante aclarar, Dios nos perdona en el momento de nuestro arrepentimiento y de nuestra conversión todos los pecados que tengamos acumulados hasta ese momento. Sin embargo, ustedes y yo seguiremos teniendo la tendencia pecaminosa. Siempre vamos a estar, como estamos en un proceso de regeneración, siempre vamos a tener la tendencia pecaminosa o vamos a hacer algún tipo de actividades o de hábitos que teníamos previos a nuestra conversión que todavía no sabemos que son malos y vamos a seguirlos haciendo hasta que Dios poco a poco a través de su Santo Espíritu nos vaya rederguyendo. La palabra rederguir significa que Él me va a aconsejar y me va a decir eso que estás haciendo no es correcto. Entonces voy a tener que ir otra vez a la presencia de Dios a pedirle perdón. Cuando yo me dé cuenta de esto y Dios dice en la Biblia que su perdón estará disponible para todos nosotros cuando lleguemos a pedírselo en este proceso de restauración. Entonces quería dejar claro el tema de que los pecados pasados son perdonados y aquí somos hechos nueva criatura. Todas las cosas pasaron y aquí todas son hechas nuevas, dice la palabra de Dios en la primera carta a los Corintios. Aunque hayan sido pecados como la grana o como el carmesí, dice, vendremos a ser como blanca lana. Pero a partir de ahí empieza una nueva lista y esa lista es nuestra responsabilidad no llenarla, es decir, la lista de los pecados. Y tengo que ir a la presencia de Dios todos los días si yo considero que he hecho algo que le ha ofendido a Dios, a pedirle perdón y el perdón estará disponible para nosotros. Entonces, llegando a esto de la religión y las falsas enseñanzas, nos damos cuenta que esto nos puede conducir a hacer algunos pecados o a hacer algunas cosas que no le son agradables a Dios.
y nos van a hacer parecer que son correctas. Mateo capítulo 28 del 11 al 15 habla acerca de la resurrección de Jesús y un plan que había dentro de los ciudadanos, de los fariseos y del ejército en aquel tiempo para hacer el mal a Jesucristo. Y se empezó a diseminar este chambre y muchos lo creyeron. La mayoría de aquellos que estuvieron cerca de Jesucristo, que fueron sanados por Jesucristo, que hablaron con Él o estuvieron cerca, no creyeron en este chambre. Pero nosotros podemos fácilmente caer en un comentario como este. Veamos lo que dice Mateo 28 del 11 al 15. Mientras ellas iban, he aquí unos de la guardia fueron a la ciudad y dieron aviso a los principales sacerdotes de todas las cosas que habían acontecido. Y era de la resurrección de Cristo. Y reunidos con los ancianos y habido consejo, imagínense, había un montón de gente, se reunieron con los ancianos e hicieron un consejo. Dieron mucho dinero a los soldados, diciendo, decid vosotros, sus discípulos vinieron de noche y lo hurtaron. Están hablando del cuerpo de Jesús, estando nosotros dormidos. Y si esto lo oyere el gobernador, nosotros le persuadiremos y os pondremos a salvo. Y ellos, tomando el dinero, hicieron como se les había instruido. Este dicho se ha divulgado entre los judíos hasta hoy. O sea que el pago a estos soldados, esta mordida que le dieron a los soldados, en algunos otros países probablemente se llame diferente, pero es un soborno. Sobornaron a los soldados para que cerraran la boca y no contaran lo que verdaderamente había sucedido. ¿Y qué había sucedido? Jesucristo había resucitado. Entonces ven cómo la gente, aún la gente religiosa, porque eran los principales sacerdotes los que estaban inventando esto, no necesariamente están alineados a los pensamientos de Dios. Y esto puede adormecer nuestra conciencia del pecado. La ausencia de la crisis o de la normalidad en la vida también nos pueden adormecer hacia las consecuencias del pecado. Cuando nosotros vivimos una vida plena, tranquila, sin sobresaltos, con una aparente normalidad, con 2, 3 cosas por ahí que nos pueden causar problemas, pero que se resuelven rápidamente. Si es buen profesional, si ha sido buen padre o buena madre, si es buena vecina o buen vecino, si pues camina en integridad, no es una persona que se soborna, no está metido en nada oscuro. La gente piensa de que esa normalidad y ausencia de crisis en la vida no le hace falta a Dios. En síntesis, dicen, bueno, yo estoy bien así, ¿por qué tengo que ir a la iglesia? ¿Por qué tengo que buscar a Dios? ¿Por qué tengo que restringirme en las cosas que me gustan si verdaderamente yo no hago mal a nadie y la cosa me va bien? Entonces, esto nos puede enfriar un poco espiritualmente y hacernos caer en la falta de perdón de parte de Dios. Romanos capítulo 2 versículos del 5 al 6 dice, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Y esto hay que advertirlo. Hay muchas personas que no entienden este principio. Entonces dice que por un corazón no arrepentido vamos a poder ahorrar ira de parte de Dios y juicio de parte de Dios si nosotros no llegamos a hacerlo correctamente. Entonces podemos ver que hay algunos elementos que despiertan nuestra conciencia. Por ejemplo, las evidencias del poder de Dios en nuestra vida, en la vida de los demás, puede despertar el adormecimiento de mi conciencia y de mi necesidad de tener el perdón de Dios. Las predicaciones de la palabra de Dios, ya sea que yo las predique o que las escuche. No es necesario cuando digo que yo las predique que usted se pare en un púlpito y tenga una responsabilidad en una iglesia, sino predicar la palabra de Dios es compartir los mensajes de amor de Cristo con las personas. Usted está parado con una persona, la persona le pregunta. El otro día venía en un Uber en un país de América, de Latinoamérica, y había ido a visitar una iglesia un domingo y pedí un Uber para regresarme a mi hotel y resulta que la persona me dijo, ¿y ahí qué es? Y le dije, es una iglesia. Y la persona me empezó a preguntar, el conductor del Uber me empezó a preguntar acerca de qué hacíamos en la iglesia y en qué creíamos y
todo el trayecto me empezó a preguntar muchas cosas interesantes, dudas que tenía acerca de la Biblia, y empezamos a conversar acerca de la Biblia. Llegamos a mi destino, se estacionó a un lado y me dice, me gusta hablar con usted, y sígame hablando, pero no es el hecho de hablar conmigo, era que estábamos hablando la palabra de Dios. Esa persona tenía muchas dudas y quería conocer mucho y me decía, ¿por dónde empiezo? Quiero leer la Biblia. Y en ese momento, pues eso era lo que esa persona necesitaba. Dios nos condujo a hablar acerca del sermón del monte, y esa persona se fue de ahí a abrir la escritura al Evangelio según San Mateo, capítulo 5, capítulo 6, capítulo 7, para que pudiera entender lo que Dios quiere de nosotros, cómo quiere que vivamos nuestra vida. Entonces, en unos cuantos minutos que duró el trayecto entre la iglesia y el hotel, que habrán sido unos 12 o 15 minutos, pudimos predicar la palabra de Dios, y no necesariamente estuve parado en un púlpito o en una plataforma como esta. Entonces usted también puede despertar su conciencia a través de la predicación de la palabra de Dios. Y por supuesto, otro de los elementos que nos despiertan la conciencia es el convencimiento que hay del Espíritu Santo dentro de nosotros de que hay que hacer algo para la gloria de Dios. Juan capítulo 16, versículos del 7 al 11 dice, pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros. Mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Cuando nosotros nos enfocamos en esta porción, vemos que dice que nos tiene que convencer. Dije hace un momento la palabra redarguir, que significa poner en evidencia, quedar expuesto a un ofensor de su falta. Entonces, esto es lo que hace el Espíritu de Dios de nosotros. Convence de pecado a la persona, por cuanto no creen en mí, dice el versículo 9, nos convence de pecado, nos convence de justicia y nos convence de juicio. De justicia porque la victoria sobre el pecado y sus efectos ya ha sido dada por el Padre. Y nos convence de juicio porque se ha dado juicio sobre el personaje de donde emanan todas estas cosas malas, que es Satanás, que es el demonio, que es la contraparte en este mundo de la obra de Dios. Y vemos que el juicio del príncipe de este mundo ya se dio y perdió, por supuesto, ¿verdad? Por eso decimos que Satanás es un loser. ¿Por qué? Porque ya perdió la batalla. En la resurrección de Jesucristo, en la cruz del Calvario, quedaron pegadas todas las actas que nos eran contrarias. Lo vamos a ver un poco más adelante en la epístola a los Colosenses. Entonces, las consecuencias cuando no hemos aceptado el perdón de Dios son múltiples. Ya vimos cuál es el problema. Puede haber un adormecimiento, puede haber un desconocimiento, puede haber un desinterés con respecto a obtener el perdón de Dios, y también puede haber una manera en la que yo no quiero arrepentirme ni me quiero convertir de una manera consciente. Entonces, todo esto nos va a llevar a tener algunas consecuencias cuando no hemos. Podemos ver primero las causas antes de las consecuencias. Las causas por no aceptar el perdón de los pecados puede ser por incredulidad, por desconocimiento, por una rebeldía religiosa, por no desear reconciliarse con Dios o por querer seguir en el estado de pecado. Todas estas causas nos pueden llevar a no aceptar el perdón de Dios. Pero esas causas van a tener algunos efectos negativos en nuestra vida. El hecho de rechazar esta oferta de Dios nos lleva a tener algunos efectos. Primero, hay una rebelión interna y empezamos a luchar en contra de las cosas de Dios. Efesios capítulo 2 versículos del 1 al 3 dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo
en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. En algún punto nosotros estábamos así. Si usted está en este momento así, está perdiéndose la maravillosa oportunidad por la rebelión interna de sus deseos humanos a el perdón de Dios. Esto nos lleva a otro efecto, y el otro efecto es que en lugar de haber un sometimiento a Dios sin darnos cuenta, vamos a utilizar esa palabra, sin darnos cuenta, sin entendernos, estamos sometiendo a Satanás. Dijimos que Satanás es la contraparte de la obra de Dios. Quiero dejar clara esa frase. Satanás no es la contraparte de Dios, no, porque no son iguales. Satanás no es igual a Dios, por eso no puede ser la contraparte de Dios. Satanás no es la contraparte de Jesús, porque no es igual a Jesús, es inferior a Jesús. Dice la palabra de Dios en la epístola a los Hebreos, capítulo 1 y capítulo 2, son súper interesantes todo lo que dice ahí, pero entre ellos dice que Jesucristo fue creado superior a los ángeles, superior a los seres humanos. Por eso Satanás no es la contraparte, Satanás es la contraparte de la obra de Dios en este mundo, de lo que se quiere hacer. Él quiere destruir la obra de Dios. No puede destruir a Dios porque no es más grande que Él, pero Él es la contraparte de la obra de Dios. Entonces, si nosotros rechazamos a Dios y no queremos arrepentirnos y no queremos convertirnos hacia la visión de Dios y empezamos a seguir nuestras carnalidades y nuestros pecados, esa carnalidad y ese pecado viene de Satanás, porque es la contraparte de la obra de Dios. Entonces me estoy sometiendo a él. Segunda de Corintios 4, del 3 al 4 dice, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. El Dios de este siglo, ven que la palabra Dios de este siglo es con D minúscula, y eso es porque está hablando de un Dios pagano, que en este caso es Satanás. Dice, en lo cual es el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos. Así se refiere a Satanás. Y al final de la frase dice, el cual es la imagen de Dios. Y ese Dios está con D mayúscula, refiriéndose al Dios creador de los cielos y de la tierra. Esto también, el hecho de no querer, es otra de las consecuencias de no aceptar el perdón de Dios, nos lleva a ser víctimas de cadenas de maldiciones y de consecuencias. Lo mismo que a nuestras otras generaciones, ya sean nuestros hijos o nuestros nietos. Vamos a entrar en una cadena de maldiciones por no desear, por no anhelar, por no querer, por desperdiciar la oportunidad de ser perdonado por Dios. Romanos capítulo 5, versículo 12 dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuantos todos pecaron. Y aquí se está refiriendo a Adán. Adán nos heredó la naturaleza pecaminosa y por eso entró el pecado en el mundo. Entonces, cuando nosotros también tenemos algunas ataduras familiares que son actividades que vemos normales, pero que realmente están en contra de la voluntad de Dios y las seguimos repitiendo porque creemos que no son incorrectas, las vamos heredando a las otras generaciones y vamos amarrándonos al pecado por no escoger el camino del perdón de pecados de parte de Dios. Hay otros textos que ustedes pueden ver en Génesis 3:16, en Éxodo 23, en Josué 7:12, Josué 24, 7:24, ahí ustedes también pueden ver otras evidencias sobre esto. Entonces hay condenación eterna, otra de las consecuencias de no aceptar el perdón de Dios es que hay una condenación eterna, porque no nos arrepentimos, no nos convertimos, no abrimos nuestro corazón a Cristo y por lo tanto Dios dice, bueno, me voy a quedar con tu perdón porque no lo querés, lo voy a guardar en esto, y si no querés el perdón de Dios, tampoco querés estar con Él en la eternidad. Entonces Dios automáticamente te condena eternamente a no estar con Él. Pero la llave para poder liberar este arrepentimiento, para poder llegar a la presencia de Dios y decirle, Señor, perdóname, tal vez he hecho muchas cosas que no han sido de tu agrado, pero estoy aquí con arrepentimiento. Esta llave del arrepentimiento tiene algunas características.
Una de ellas es que es un llamado a un cambio de apreciación del pecado, de las cosas pecaminosas, hacia la oferta de Dios del perdón de los pecados. Por eso dice el versículo 19, así que arrepentíos y convertíos. Entonces el versículo 19 dice arrepentíos. Y la palabra arrepentimiento viene de este vocablo griego, metaneo, que quiere decir un cambio de mente o de pensamiento, o cambiar de opinión o de propósito. Y nosotros, otra de las cosas que desencadena esta bendición de parte de Dios es que no debemos postergar la decisión. No debemos ir alargando el tiempo. Yo lo debo de afianzar en este momento, el perdón de Dios, el perdón de los pecados, rápidamente. Y después, en el camino, con la ayuda del Espíritu Santo, vamos a ir creciendo en esa santidad. Segunda de Pedro capítulo 2 versículo 9 dice: el Señor no retarda su promesa, según algunos las tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Nos damos cuenta que ahí está el Señor esperando que nosotros lleguemos hasta el día en que Él diga ya no más. Es nuestra respuesta ante la ayuda de la palabra de Dios que aprendemos aquí cada semana y del Espíritu de Dios para clarificar nuestra conciencia. Esto lo podemos ver en Apocalipsis capítulo 2 versículo 5. Recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Que no caigamos nosotros en esto. Por eso otra de las llaves que pueden abrir el arrepentimiento es que yo necesito dar una respuesta ante la palabra de ayuda que me quiere dar Dios a través del Espíritu de Dios, Dios a través de la Biblia. Entonces dice Apocalipsis 2.5, recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar. Otra es otra de las llaves que me pueden llevar a abrir este arrepentimiento es el sentirme avergonzado y sentir dolor por haber ofendido a Cristo. También a esto se le llama el temor a Dios. Hemos mal utilizado la palabra temor, no es tenerle miedo a Dios, no es sentir que Dios siempre me va a castigar, que está ahí para señalarme y juzgarme, sino que ese sentimiento de vergüenza de haber ofendido a Dios, de dolor interno de haber ofendido a Dios, a eso se le llama temor. Entonces 2 Corintios 7 del 9 al 10 dice: ahora me gozo no porque hayáis sido contristados, o sea, entristecidos, avergonzados, sino porque fuisteis contristados para arrepentimiento, porque habéis sido contristados según Dios, para que ninguna pérdida padecieseis por nuestra parte. Porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación. A eso es lo que nos estamos refiriendo. De que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. La tristeza del mundo produce muerte, pero la tristeza de haber fallado, ofendido a Dios, produce perdón de pecados. Es el facilitador de la conversión. El hecho de poder arrepentirme facilita la conversión. Así que arrepentidos y convertidos. La conversión, que ya la explicamos hace un rato, viene de un vocablo griego, epistrefo, que significa volverse hacia. Ya lo platiqué al principio en la introducción de este estudio. Es un llamado a cortar el cordón umbilical con el pecado. Entonces hay algunos efectos que nosotros los seres humanos vamos a tener al momento de recibir el perdón. Primero, ¿qué es este perdón? La etimología de la palabra. Exaleifein se escribe en griego y significa borrar, limpiar completamente. Eso es lo que significa la palabra perdón. Su uso cultural en aquel tiempo que le daban los griegos a esta palabra, era blanquear la pared de una casa, borrarle el recuerdo de una experiencia o cancelar un cargo o una deuda. Esa palabra se utilizaba para describir esto en el griego. Entonces es la cancelación del pecado, es borrar un pecado que Dios nos tenía para nosotros, o más bien que Dios tenía en su lista de nosotros. Eso es lo que quería decir. Colosenses capítulo 2 versículos 13 y 14, hace un rato dije, vamos a leer esto un poco más adelante en Colosenses.
dice la Biblia, y a vosotros estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra vosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Este es el ejemplo de lo que va a suceder para ustedes y para mí cuando depositamos nuestro arrepentimiento y cambiamos nuestra manera de pensar y la ubicamos hacia Dios. Dice, todos los pecados. Recuerdan que habíamos mencionado que la Biblia decía en varias oportunidades que no eran unos cuantos pecados, los buenos, no hay pecado bueno, los pequeños o los grandes, los trascendentales, los que hicieron mucho daño, todos los pecados serán perdonados, así dice la Biblia, perdonándonos todos los pecados. En versículo 14 dice, anulando el acta de los decretos que había contra vosotros y que nos era contraria. Hace un momento decía, todos los pecados que Dios nos tenía anotados en una lista, pero esa lista era física en aquel tiempo, en la parte cultural hebrea. En la alcaldía de las ciudades había un reporte personal, un archivo personal de cada uno de nosotros. Y a usted lo habían pillado tirando basura en la calle y le ponían una multa, aparecía en su folder en la alcaldía. Él ya fue pillado una vez tirando basura en la calle y se le multó. O de repente decía, sí, él tuvo una discusión con su vecino por causas injustificadas, eso estaba escrito en su folder. Y a eso se le llamaba el acta que les era contraria. Entonces el apóstol Pablo en su carta a los Colosenses, inspirado por el Espíritu Santo, usa esa ilustración y dice, así como todos tenemos un acta en la alcaldía en donde están todas nuestras faltas cometidas, a esa acta, dice, también hay una como esa en el cielo, y lo que Dios ha hecho es agarrar esa acta y clavarla en la cruz del Calvario, perdonando todos nuestros pecados y haciéndonos salir adelante. Qué cosa más maravillosa. Quitó el acta. Es como que esa acta que estaba en la alcaldía, de repente alguien llegara y la desapareciera, y usted es un santo ante la alcaldía, nunca ha cometido una falta. Se compra esa anulación de mi acta a través, o el pago fue la sangre preciosa y redentora de Jesucristo. Y de esa manera ustedes y yo vamos a empezar a experimentar el refrigerio de Dios. Porque dice que vendrán para nosotros tiempo de refrigerio, es el texto base que hemos utilizado. Y refrigerio, anapsuxis es la palabra griega, significa obtener alivio, libertad, descanso, placer, vida eterna, ser bendecidos por Dios y otros efectos espirituales que vienen a continuación. La vida eterna, eso es algo tan importante, pero que nosotros no tenemos a la vista todavía, y es importante que todos que lo pongamos como una meta de vida. El perdón de los pecados suena bien para nosotros acá porque nos conviene en este momento, pero la vida eterna es mejor y tenemos que tener nuestra mirada puesta allá al final en la vida eterna. Ser bendecidos por el Señor. Hechos 3:26 dice, a vosotros primeramente Dios, habiendo levantado a su Hijo, lo envió para que os bendijese, a fin de que cada uno se convierta de su maldad. ¿Pero qué? Tenemos que tener arrepentimiento y conversión, si no esto no aplica para mí. Y esa palabra bendecir que leemos acá es hacer prosperar, hacer feliz, derramar bendiciones sobre alguna persona. Esto nos lleva a algunos efectos espirituales, que es alegría, que es libertad de conciencia y de culpabilidad, descanso emocional, sabiendo que Dios ha borrado mi expediente, como lo decía Colosenses. También el epístola a los Colosenses, pero el capítulo 1, versículo 13 y 14 dice, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado el reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Ven cómo lo menciona el Señor. Entonces hay un trasfondo espiritual también en todo esto, pero hay algo bien importante que con esto quiero ir terminando ya, y es el perdón personal. Hemos hablado acerca del arrepentimiento y la conversión para el perdón de Dios en nuestra vida, pero nosotros no podemos vivir con esa falta de perdón personal también. Hay personas que no se perdonan el haber pecado. Hablando a través de la ilustración del estafador, por ejemplo, ¿verdad? Hace unos minutos pusimos un ejemplo de un estafador
Póngale que este estafador estafó a su familia y dejó en quiebra a sus hermanos, a sus tíos, a sus sobrinos, etcétera, etcétera, y que era una estafa muy grande. Y esa persona es perdonada por Dios y hace todo lo que puede por restituirle a sus familiares todo lo estafado. Pero él no se perdona a sí mismo nunca. Entonces puede tener el perdón de Dios, puede tener el perdón de los pecados y la vida eterna, pero tiene una vida miserable porque no se perdona a sí mismo. Y este es un proceso también interno que tenemos que pasar. Hay una naturaleza del rechazo de la gracia de Dios por la incredulidad que hay, porque Él mismo no se ha perdonado y dice, ¿cómo Dios me va a perdonar algo tan bajo que yo hice, algo tan malo que yo hice? Y no puedo disfrutar del perdón de Dios que ya está dado porque sencillamente nosotros no nos perdonamos. Por eso el mismo pecado nos hace víctima de la culpabilidad y de la acusación diabólica de que yo siempre voy a ser malo y que Dios no me perdona por todo lo que hice. Es una víctima también de la autodesvalorización, es decir, mi autoestima cae al suelo después de lo que hice. No puede aceptar las bondades de Dios porque no se siente digno de hacerlo. Pero hay efectos importantes al momento de que nosotros nos perdonemos a nosotros mismos. Lucas 15, del 20 al 22, recuerdan el hijo pródigo, dice, y levantándose vino a su padre, el hijo pródigo, y cuando aún estaba lejos lo vio su padre y fue movido a misericordia. Y corrió y él le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestidle, poned un anillo en su mano y calzado en sus pies. Este muchacho no había podido perdonarse el daño tan grande que le había hecho a su padre y a su familia, pero ya involucra a Dios. Y dice, he pecado contra el cielo y contra ti, y él en este momento se ha dado cuenta de que ha pecado contra Dios, pero no se lo perdona a sí mismo y no se siente digno de ser llamado hijo de su padre e hijo de Dios. Y aquí vemos cómo entramos en la cobertura de Dios en el momento en que nos perdonamos, aceptamos morir al egoísmo de creer que podemos vivir solo para nosotros, aceptamos una conciencia limpia, aceptamos la autoridad del Espíritu de Dios sobre nosotros, aceptamos el privilegio de servir, aceptamos el disfrutar el gozo de Dios cuando nos perdonamos a nosotros mismos. Y de esa manera permitimos que Dios pueda darnos el gozo que muchos de nosotros no podemos experimentar cuando hay barreras que nos hemos puesto nosotros mismos. Por eso es importante aceptar el perdón de Dios, pero perdonarme a mí mismo también de las faltas que hemos podido hacer. Entonces, ¿qué haremos nosotros con la ayuda que Dios nos está proporcionando hoy a través del perdón? ¿Vamos a reprimir todo esto? ¿Vamos a dejar pasar esta oportunidad de recibir el perdón de pecados de parte de Dios? ¿O aceptamos por fe el hecho de que Dios nos está ofreciendo esta maravilla que es el perdón de pecados y vida eterna? Por eso hay tres cosas que usted y yo tenemos que hacer hoy: es arrepentirnos, convertirnos y creer en que el Señor Jesucristo pagó por sus pecados y por los míos en la cruz. Si usted ya hizo esta primera parte de arrepentirse y convertirse, ahora desarrolle su fe al máximo para poder alcanzar la plenitud de Cristo en el tiempo que estemos acá y poder alcanzar la vida eterna cuando ya estemos en su presencia. Si usted no ha dado estos pasos de fe, le invito a que lo haga con una sencilla oración. Diga conmigo ahí donde está: Señor Jesús, reconozco que he pecado, reconozco que he hecho cosas que no han sido de tu agrado, pero perdóname, me arrepiento. Sé que viniste al mundo hecho hombre, sé que te colgaron en una cruz y que la sangre que derramaste ha servido para limpiar mis pecados. Sé que resucitaste al tercer día, que estás vivo, que estás sentado a la diestra de Dios. Por lo tanto, hoy abro mi corazón y te recibo en él como Señor y Salvador. Te doy gracias por esta oportunidad que ahora me estás dando de borrar todos mis pecados e iniciar una nueva vida. En el nombre de Jesús. Amén. Si usted hizo esta sencilla oración, entonces ahora se ha arrepentido de corazón delante de Dios, se ha convertido hacia Dios y entonces el Señor derramará sobre usted su bendición. Terminamos este espacio con una oración. Señor, te damos gracias por darnos esta oportunidad maravillosa de conocer tu palabra, los alcances de tu perdón,
y los alcances que hay para todos aquellos seres humanos que se arrepienten y que se convierten, es decir, que cambian su visión del mundo hacia ti, esas consecuencias maravillosas espirituales que hay para todos nosotros. Gracias, Señor, por el perdón de pecados, gracias por la vida eterna. Nos vemos pronto, Señor, en tu presencia cuando ya esto termine, cuando nuestra vida en esta tierra pase, Señor. Nuestros ojos están puestos en la consumación de nuestra fe, que es vivir contigo en la eternidad. Bendice a todos mis hermanos y amigos que se conectan a este estudio, y te doy las gracias porque tú eres el Dios Todopoderoso, el Creador de los cielos y de la tierra, el que merece toda la honra y la alabanza. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias a todos por su atención a este estudio bíblico. Si Dios lo permite, nos vemos la próxima semana. Bendiciones.